I should start with important dates first. Mm-hmm. Maybe just repeat them for live. Buenos días a todos. Good morning. Thank you for joining us here today. We will get started in the next 30 seconds. Okay, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Vamos a comenzar en unos 30 segundos. All right, so welcome. It is November. We've been in school for a couple of months. So as always, we want to continue to update you with everything that's happening on campus and answering any questions that you may have at the end. You can also ask questions throughout the presentation that are related to the content that we're presenting. And if there are any additional questions that are different, we can ask those at the end of today. Okay. Así que ya estamos en noviembre, ya hemos estado aquí en la escuela en persona por algunos meses. Vamos a empezar con algunas fechas importantes, repasar información. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de la información que estamos repasando, pueden hacer la pregunta en el chat. Si tienen una pregunta relacionada a otra cosa, va a haber la oportunidad para hacer las preguntas al final. Awesome. So we'll start today with quickly with some important dates. This week is School Psychologist Appreciation Week. We are appreciating our psychologist for everything that she has done for our school community and our students. She has been really crucial to the success of many of our students here on campus who have really needed her support this semester. Okay. Así que queremos comenzar a repasar las fechas importantes. Esta semana viene siendo la semana para apreciar a la psicóloga de la escuela, ¿verdad? Que viene siendo Miss Navarro. Ella ha sido muy importante para el éxito de nuestra escuela y ha apoyado a muchos estudiantes en términos de su salud mental, ¿verdad? Socioemocional y también a muchos estudiantes que son parte del programa de educación especial. Awesome. So tomorrow, students, it's Veterans Day. There is no school. We do have school on Friday. Teachers just updated grades. So we will be sending report cards next week so that you know where your student is at currently, since we are getting close to the end of the semester. Our seniors are applying to colleges, and our internal UC application deadline is 11/19. We have Thanksgiving break from 11/22 to 11/26. We have our official CSU UC application deadline 11/30, and we will provide you more information soon. Cash for College, we will have that on December 8th. And the last week of school will be an early release of 12/50. But we will have our after school program available for students from 1 to 5, except Friday. Okay. Así que continuando con las fechas importantes, mañana viene siendo día para celebrar a los veteranos, así que no hay escuela mañana. Después de ahí, el 15 de noviembre, vamos a estar mandando las calificaciones, los reportes de calificaciones a casa. El 19 de noviembre, que viene siendo el próximo viernes, es la fecha para poder entregar las aplicaciones UC, así que nuestra meta es poder entregar todas las aplicaciones UC para el próximo viernes. Después de ahí, la semana que sigue después de eso, el 22 al 26, viene siendo vacaciones del día del pavo para Thanksgiving, así que la escuela va a estar cerrada y no hay escuela. El 30 de noviembre viene siendo la fecha de vencimiento oficial, el último día para poder entregar las aplicaciones UC Cal State. Vamos a hablar un poco más sobre eso en un poco. El 8 de diciembre vamos a tener el evento Cash for College, que va a ser un evento para hablar acerca de ayuda financiera. Y últimamente, la última semana de escuela, que viene siendo el 14 al 17 de diciembre, los estudiantes van a salir temprano a las 12:15, pero sí va a haber programa después de escuela de 1 a 5, menos este viernes. El programa va a estar cancelado este viernes. Awesome. So for today's agenda, we are going to give some updates on vaccination data, COVID testing, the vaccination requirement. I will be discussing modified quarantine requirements, important dates, and other information in regards to colleges and updates. Okay, así que vamos a comenzar
a repasar datos acerca de las vacunas, los requisitos de vacunas, los requisitos para la cuarentena, cómo eso está funcionando ahorita, y después más información acerca de colegio, aplicaciones de colegio y otros apoyos. So quickly, as you all know, every Friday we test all students, staff members on campus. November 5th, we tested 400 students and staff members, and we had 0 positive cases. So that's something we're really excited about. Okay, así que como saben ustedes, cada viernes damos las pruebas de COVID aquí en la escuela a todos los estudiantes y personal. La semana pasada, el viernes pasado, les dimos la prueba a 400 estudiantes y personal y estamos muy contentos al anunciar que los resultados indicaron que habían 0 casos positivos. In addition, at our school, we have 100% of Tajima staff members either currently vaccinated or partially vaccinated. And for students, we have 91% of students as of now who are currently vaccinated or partially vaccinated. También queremos compartir de que ahorita 100% de nuestro personal ahorita ya están enteramente vacunados o parcialmente vacunados. Adicionalmente, 91% de todos los estudiantes de nuestra escuela igual están vacunados o parcialmente vacunados. Es un gran logro y estamos muy contentos a poder anunciar eso. And I think that the high vaccination rates is highly correlated with the number of positive cases that we haven't had on campus, including the 0 number of cases that we had last week. Y nosotros pensamos de que el porcentaje alto, ¿verdad?, de las personas que están vacunadas está muy alineado, ¿verdad?, y corresponde a la cantidad de casos positivos que no hemos tenido, ¿verdad?, aquí. Así que estos van mano a mano. Yesterday, we had our mobile vaccine here on campus. We try to have one every month to ensure that our families can access that, including our community. And yesterday, we had 46 students, families, and staff members get vaccinated here on campus. Okay. Así que cada pocas semanas tenemos clínicas móviles aquí en la escuela para poder dar las vacunas y estar accesibles a nuestros estudiantes, nuestras familias y la comunidad. Ayer tuvimos una y tuvimos 46 estudiantes y familias y también miembros del personal que se vacunaron aquí mismo. As you already have probably heard, the governor announced that they will soon mandate vaccines, and that will also happen in schools. When that happens, we do not know exactly yet, but we are trying to get ready as a school to ensure that when the mandate does go through, most of our students are already vaccinated so that they can be on campus learning here. Okay. Quizás ya han escuchado ustedes de que el gobernador de California anunció que las vacunas van a ser requeridas para todos los estudiantes que de edades 12 y más, ¿verdad? Que se asisten en cualquier escuela privada o pública y están haciendo el aprendizaje en persona. No sabemos enteramente cuándo eso va a suceder, pero nosotros nos estamos preparando para asegurarnos que ya que esta orden tome efecto enteramente, todos los estudiantes ya hayan cumplido con ese requisito. We also know that for the students who typically weren't vaccinated, they had to be sent home. And that became a challenge because students were missing school, they were missing assignments, their attendance was low. So as a school, we opted into something called modified quarantine, given that our data for the number of students and families and staff members, the vaccination rate is high. Our have been low, and typically those who are close contact have always been adopted into something called modified quarantine. What that essentially means is that any student who is a close contact that is unvaccinated, they may remain on campus. However, during lunchtime, which is the only time that students take off their masks, that is the time that they will have to quarantine in a particular area here on campus. Students will be 6 feet apart from each other. In addition to that space, students who will quarantine on campus, we will give them 2 tests. One on the day that we identified that they are a close contact. A second test will be given on the 5th day.
In addition to that, as a school, we're also opting into rapid testing, which means we will give them a third test on the day of, and we will get results to ensure that we feel confident that the student is negative and that they can remain on campus. Okay. Así que queríamos informarles también en términos de la cuarentena, ya que hemos tenido un gran porcentaje de personas, ¿verdad?, que ya están vacunados aquí en la escuela. También hemos visto que ya bajó la cantidad de casos positivos y últimamente sabemos que los contactos cercanos que han sido identificados anteriormente para casos positivos siempre han salido negativos ellos mismos. Con toda esa información, y también al saber que los estudiantes que no estaban vacunados, que se tenían que ir a casa para cuarentena, ¿verdad? Se estaban perdiendo escuela. Fue un reto grande para nosotros como escuela. No estaban aquí presentes, se estaban atrasando un poco en sus estudios. Nosotros ya con toda esa información decidimos participar en algo que viene siendo una cuarentena modificada. Y lo que eso significa, y es un poco diferente, ¿verdad? Eso nos da la oportunidad de que cualquier estudiante que no esté vacunado, si es que son identificados como un contacto cercano, ellos ya no tienen que irse a casa para cuarentena, sino que ellos se pueden quedar aquí mismo en la escuela, pueden ir a sus clases regularmente, pero lo que sí pedimos es de que durante el lunch y nutrición, cuando ellos comen y se quitan la máscara, durante esos tiempos ellos sí tienen que comer, ¿verdad? Y sentarse en una área apartada, aparte de todos los otros estudiantes y alumnos, para asegurarnos de que si sí es que están positivos, ¿verdad?, ellos no estén enfermando a otros estudiantes. Aparte de eso, también tenemos que darles 2 pruebas. La primera prueba sería el primer día cuando nos informamos nosotros que ellos son un contacto cercanos, y después la segunda prueba se les tiene que dar el 5º día. Ya que las 2 salgan negativas, los estudiantes pueden regresar a comer nutrición y lonche con el resto de los estudiantes. Y como les digo, esto solamente viene siendo para cualquier estudiante que no esté vacunado todavía y que viene siendo identificado como un contacto cercano. Adicionalmente, vamos a empezar a dar las pruebas de rapid testing, que son más rápidas, y los resultados los recibimos ese mismo día. Awesome. So now to transition, we are currently taking applications for the 2022-2023 school year. If you have a student going into 9th grade, or you know of someone who's looking for a school, connect them to us. Applications are due Friday, December 3rd to enter the lottery that we will have on Friday, December 10th. Okay. Así que también queríamos informarles de que ya estamos tomando aplicaciones para el próximo año escolar, el año 2022 a 2023. Si conocen a alguien que está buscando escuela para ese año, por favor díganles que entreguen su aplicación lo más pronto posible. La lotería va a tomar a cabo el viernes 3 de diciembre, así que es importante que entreguen su aplicación antes de esa fecha. Okay. All right. We will have a virtual orientation for families who have questions about next year. So if you know anyone that's interested, that virtual orientation will be on November 17th in the morning from 9 to 10 or in the afternoon from 4 to 5. Okay. También vamos a tener una orientación virtual para cualquier persona que quiera aprender más acerca de nuestra escuela. Eso va a tomar a cabo el 17 de noviembre de 9 a 10 en la mañana o de 4 a 5 en la mañana de la tarde. Así que si quieren aprender más o si quieren informarles a otras personas, ellos pueden participar virtualmente el 17 de noviembre. Okay. Before I transition, I know I just want to address the comment just from a parent who said, had I known of modified quarantine, I wouldn't have had my child get vaccinated. Just know that the modified quarantine exists in the meantime. However, once the mandate goes through, we will not be doing modified quarantine. Okay. Así que queríamos reconocer y responder al comentario en el chat. Alguien dijo que haber sabido no hubiera dado permiso para vacunar a su hija. Queríamos aclarar que la cuarentena modificada solamente está tomando a cabo ahorita. Es temporario esa póliza, ¿verdad? Pero sabemos que, como mencionamos, el gobernador está requiriendo que todos los estudiantes estén vacunados si es que tienen edad de 12 o más. Así que eso es solamente temporario. Ya pronto, ¿verdad? Va a ser requerido que todos los estudiantes estén vacunados.
Okay. So I'm going to transition us to Tajima Gives Back. The past years, our school has focused on getting together our students, families, and teachers to come together and give back to our community. In previous years, we've donated care packages to the Downtown Women's Center. We volunteered to prepare food for the Salvation Army Soup Kitchen and hosted a community beautification day. If you're interested in supporting our school, please drop off or send your child with any of the following items: canned goods, items for snack packs, or items for toiletry kits. Okay. Ahora queríamos compartir con ustedes un evento que hacemos cada año, así que cada noviembre nosotros como comunidad escolar, ¿verdad? Hacemos un evento que se llama Tajima da para atrás a la comunidad, ¿verdad? Durante esos eventos en años atrás convivimos todos como padres, estudiantes, personal de la escuela para preparar lunches para donar a un shelter de mujeres en el centro de Los Ángeles. También nos agregamos juntos, ¿verdad? Para limpiar la comunidad. Ahorita, por razones de coronavirus, no podemos hacer esos eventos en persona todavía, ¿verdad? Pero lo que sí estamos haciendo, estamos colectando donaciones de comida en latas, ¿verdad? También si quieren donar, los estudiantes están poniendo bolsitas de comida para donar también. Y últimamente también están agregando bolsitas para el shelter de las mujeres, donde van a estar donando como cosas para ellos mismos, como cepillo de dientes, cositas así, ¿verdad? Que van a necesitar ellos. Awesome. So there is a water and energy conservation workshop. It is virtual. It is brought by the Central City Neighborhood Partners. It is on November 18th from 4 to 5. If you're interested in learning about water and energy conservation, feel free to join them. We will be sending this information via Parent Square. They will also be raffling a gift card to participants. Okay, también queríamos informarles de un taller que va a estar organizando CCNP, que viene siendo una organización local aquí. Va a ser un taller virtualmente, va a tomar a cabo el jueves 18 de noviembre de 4 a 5. Va a ser acerca de la agua y la energía, cómo conservar la agua y la energía. Si ustedes participan, van a estar dando tarjetas de regalo, ¿verdad? De $20 también. Y nosotros vamos a estar mandando la información a través de Parent Square. I know we've also had parents ask about how to, get registered with Power School so that you can see the progress of your child, in addition to how to use Parent Square. As a school, we're going to have a workshop for parents on December 2nd from 3 to 4 in English and 4 to 5 in Spanish to teach parents how to use Parent Square and Power School. Okay. También queríamos informarles de que el 2 de diciembre vamos a tener un taller para los padres donde les vamos a informar cómo utilizar Parent Square y Power School para que puedan monitorear el progreso de sus estudiantes, incluyendo las calificaciones, la asistencia y también cómo se pueden comunicar con los maestros directamente. Okay. Now going to transition as our school, we're doing Spirit Week next week for our students. So just wanted to share that with you in case your child is not wearing their uniform next week. Monday at our school is pajama day. Tuesday is wear your favorite sports gear. Wednesday is color wars. We have Thursday, which is throwback Thursdays. Students can, dress like the 60s, 70s, 80s. And Fridays is professional day. Okay. También queríamos informarles de que la próxima semana va a ser la semana donde todos como escuela vamos a demostrar nuestro espíritu y alegría, ¿verdad? De ser parte de la escuela comunidad, de nuestra comunidad escolar. El lunes va a ser día de pijamas. Los estudiantes pueden traer pijamas a la escuela. El martes viene siendo día de deportes. Pueden traer sus camisetas de deportes, sus playeras de deportes. El miércoles viene siendo como la guerra de colores, ¿verdad? Diferentes colores. Así que los del 9º grado pedimos que se pongan anaranjado. Los del 10º grado sería amarillo, los del 11º grado rojo, los del 12º grado verde. Después de ahí, el jueves viene siendo Throwback Thursday, que viene siendo de los años atrás, ¿verdad? Los tiempos de atrás. Los del 9º se van a vestir de los
60, los del 10 de los 70, los del 11 de los 80 y los del 12 de los 90. Así que se pongan creativos con lo que se van a poner ese jueves. Y últimamente ese viernes va a ser ponerse ropa como para entrevistas, ¿verdad? Ropa formal como para entrevistas para que se presenten bien a la escuela. Okay. Just an update on AP exams. Students who are taking AP exams and will take a test in May 2022, AP fees are $96 for that exam. However, we're only asking the students to pay $15 per exam. As of now, payments are past due. So if you are able to, please pay by Friday, 11/12 to ensure that we order the exam for your child. If you have any questions or need any sort of support, please communicate with the school. Okay. Este viene siendo un recordatorio. Sé que mandamos mensajes ayer también a los estudiantes y a los padres. Cualquier estudiante que está registrado en una clase de AP van tomando un examen el próximo mayo. Cada examen cuesta $96, pero solamente estamos pidiendo que ellos contribuyen $15 por cada examen. Si no han hecho el pago todavía, este viernes viene siendo ya el último día, ¿verdad? Ya la fecha se había pasado, pero estamos extendiéndola para este viernes. Estamos pidiendo que hagan su pago para el viernes o más tardar para asegurarnos de que ordenemos el examen y también para evitar pagos adicionales, ¿verdad? O cobros adicionales a través de College Board. Pueden pagar aquí mismo en la oficina en efectivo o con cheque. Awesome. So I want to transition to some information for our senior parents. Our counselors have been working really hard to ensure that our students are applying to college. We have some internal deadlines at our school, and there's also a final deadline. We do the internal deadline to ensure that our students submit it on time. There has been times where students wait until the last minute. The website may crash and students may not be able to submit those applications or get the supports that they need. We had our Cal State application internal deadline of 10/29, which already passed. So if there are any students who did not submit, we ask that they take Thursday, which is their day off, to finish their application, come on Friday so that our counselors can review it and we can submit it. For UC applications, the internal deadline is 11/19. They will go on break for about a week, so they lose out on a week from getting the support that they need here on campus. We're excited to say that 92 seniors are eligible to apply. However, 0 have submitted their applications. We only have 8 school days left before the final deadline. So if you are a senior parent, please encourage your child to stay after school. For our workshops, they are Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays from 3:20 to 4:30. Okay. Así que queríamos compartir algunas actualizaciones del Departamento de Consejería. Esto va a ser específicamente para los padres que tienen estudiantes en el 12º grado. Así que quiero comenzar con las aplicaciones estatales de las escuelas Cal State. La fecha que nosotros les dimos a los estudiantes para entregar esas aplicaciones fue el 29 de octubre. Ahorita solamente 75% de los estudiantes han entregado sus aplicaciones, que viene siendo 84 de los 112 estudiantes en el 12º grado. Vamos a estar notificando a los padres de los estudiantes que todavía les toca entregar esa aplicación. Y estamos pidiendo su apoyo en asegurar descanso, que trabajen en la aplicación en casa para que el viernes ellos vengan a la escuela listos para tener la aplicación repasada y poder entregar esa aplicación. Ya se nos pasó esa fecha y queremos asegurarnos que no dilatemos más. Continuando con las aplicaciones de colegio de las escuelas UC, la Universidad de California, nuestra fecha aquí en la escuela viene siendo el 19 de noviembre, que viene siendo el próximo viernes. Estamos contentos y alegres al celebrar de que tenemos 92 estudiantes que son elegibles para poder aplicar a esas universidades, pero ahorita ningún estudiante ha entregado su aplicación todavía y como dijimos son 92 aplicaciones. Estamos pidiendo igual su apoyo. Vamos a informarles si es que ese estudiante es uno de esos 92 estudiantes. Pidieron su apoyo en que ellos continúen trabajando en sus aplicaciones en casa, en esos ensayos en casa, que ellos se queden todos los días la próxima semana de martes a jueves
para trabajar en esas aplicaciones, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo y queremos asegurarnos que no se esperen, no dilaten. El sistema se apaga, hay problemas con el sistema el último día, así que no queremos dilatar en eso y queremos asegurarnos que vayamos haciendo progreso. Los talleres vienen siendo cada martes, miércoles y jueves de 3:20 a 4:30. Las consejeras han estado aquí, no todos están quedando, así que sí pedimos su apoyo con eso. Y la última fecha para entregar todo viene siendo el 30 de noviembre, así que en total solamente nos quedan 8 días para entregar todas esas aplicaciones. Do you want to recap our questions on AP stuff? Ya, así que había una pregunta acerca de los exámenes de AP. Como aclaramos aquí, los exámenes solamente vienen siendo para los estudiantes que van tomando las clases de AP. Si su estudiante está registrado en una clase de AP, la expectativa es que ellos van a tomar el examen en mayo. Si es que no han hecho el pago, ellos y ustedes también recibieron un recordatorio ayer por la noche. Si tienen pregunta, pueden llamar aquí a la escuela para poder aclarar eso. Awesome. Y después, los $15, como les dije, igual viene siendo solamente para los estudiantes que van tomando las clases de AP, que vienen siendo clases avanzadas de nivel de colegio. Okay, so I know we were just talking about college applications. I want to acknowledge and celebrate some of our finalists for Posse. We have 4 students as of right now: Wendy Aguilera, America Contreras, Karime Molina, and Kevin Solano. We also have Questbridge finalists at our school. We're really excited for them. That's Astro Mora, Kevin Solano, Jure Mendoza, and Von Gard. Ok, así que queremos celebrar a algunos estudiantes del 12º grado que son finalistas para unas becas grandes. Así que la primera viene siendo la beca de Posse, que es una beca de 4 años que cubre la matrícula por los 4 años. Ahorita tenemos a 4 estudiantes que han sido invitados para la última entrevista. Son Wendy Aguilera, América Contreras, Karime Molina y Kevin Solano. Así que felicidades a esos estudiantes. Y después de ahí tenemos a los finalistas para la beca Questbridge. Questbridge viene siendo una beca entera que les cubre todo, incluyendo el transporte, la ropa, la matrícula, la vivienda y toditito. Así que felicidades a Astro Mora, Kevin Solano, Jure Mendoza y Van Skarg, que son finalistas, ¿verdad? Y van a seguir al próximo paso en este proceso. Adicionalmente, aunque usualmente las aceptaciones no las recibimos hasta marzo, porque es cuando entran aquí a la escuela, ya hemos tenido a un estudiante que le dieron una aceptación a Humble State, es Elizabeth Mejia. Although we typically don't get acceptances until March, we've had one so far, and that is Elizabeth Mejia. So we wanted to celebrate her today. And lastly, I think we mentioned it at the beginning. The last week of school, it is a short week, release day at 12:50, and we will have our after-school program, who will be open until 5 p.m. We have a variety of different activities for our students, from like sports, games, and much more. Okay. Y últimamente sabemos que lo repasamos al principio de la presentación del cafecito, ¿verdad? Pero queríamos recordarles de nuevo que la última semana de escuela, antes de salir de vacaciones de invierno, ¿verdad? Todavía va a haber programa de después de escuela. Los muchachos van a salir a la 1, a las 12:50 va a haber programa de escuela de 1 a 5, menos el viernes. No va a haber programa este viernes. El programa va a ser cancelado ese viernes. Awesome. And that is the last piece of information that we have before students go on break for Thanksgiving. We will have another meeting in December to give you other updates for next semester. So right now, I just wanted to open it up to see if anyone has any questions that we may not have answered. Okay, así que esa viene siendo toda la información que teníamos para ustedes el día de hoy. Antes de que salgamos de vacaciones de Thanksgiving, vamos a tener otro cafecito con la directora en diciembre para darles más información. Pero ahorita queremos darles oportunidades a ustedes. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, agréguenla en el chat y así podemos responder nosotros.
And if there are no questions, thank you for joining us. Thank you for your support. Thank you for always being present here at our Coffee with the Principals, getting updated. We're excited to have you here and can't wait to actually do this in person, hopefully next semester or the next academic year. Okay. Y si es que no tienen ninguna otra pregunta, queríamos agradecerles por estar aquí con nosotros, por estar con nosotros todo este semestre, estar trabajando con nosotros mano a mano. Y si no tienen ninguna otra pregunta, entonces gracias de nuevo por acompañarnos esta mañana. Y ya que les gustan las buenas noticias, si no nos siguen en Instagram o en Facebook, síganos. Ahí pueden ver cómo celebramos a los muchachos cada vez que entregan sus aplicaciones. Y siempre nos trae una sonrisa. Así que acompáñenos virtualmente en esos momentos. Gracias a todos y tengan un feliz día. Thank you and have a great day.